Damos inicio a partir de este momento al programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanevisión desde Piedecuesta, Santander para Colombia y el mundo. Como nos ven en el mundo, un fuerte abrazo. Digital Conecta en toda la provincia guarentina, área metropolitana, Lebrija, Curos, la Mesa de los Santos, nuestro canal en YouTube, el Facebook, las redes sociales que nos permiten llegar con el canal Guanevisión, programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra, a cualquier rincón del globo terráqueo. En cualquier sitio, en cualquier lugar, usted nos puede sintonizar. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el globo terráqueo, con el mundo, aquí, allá y más allá. Para el efecto, hemos traído ya por tercera ocasión a un experto que en muchas ocasiones nos ha ilustrado, nos ha comunicado, nos ha informado, nos ha explicado, nos ha asesorado, a veces grupalmente, a veces a nivel individual, en un trabajo que vale la pena destacar y reconocer. Don Henry Plata es conocido como el defensor de los servicios públicos. Señor defensor, ¿cómo le va? Muchas gracias por venir. Muy buenas tardes a todos los televidentes y a los que los siguen en las redes sociales. Gracias a Dios nos va bien y seguimos en nuestra labor como es la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, porque desafortunadamente en Colombia no hay quien defienda a los usuarios. No hay, de acuerdo, quien defienda al usuario, ni los entes que han sido creados para lo mismo, ni el Estado como tal, y qué decir de las propias empresas. Don Henry Plata, defensor de los usuarios, ¿cómo nace? ¿Cómo empieza? ¿Cómo comienza? ¿Cómo usted se ilustra y empieza a conocer del tema para después convertirse en lo que es un defensor? Hace 24 años salí elegido edil por primera vez de la Comuna 9, que le puse el eslogan "La que sí se mueve". Y en esas reuniones con la comunidad siempre veía y escuchaba que el recibo le llegó caro, que le quitaron el agua, que el gas, que la luz, pagaba en esa época 12.000 y ahora le cobran 40.000. Y entonces yo pensé y dije, bueno, la función del edil está establecida en la ley 136 y entre otras cosas le ordena al edil que debe velar por la prestación de los servicios públicos que sean eficientes, continuos, de buena calidad y a precio justo. Y desafortunadamente no había buena calidad, no eran continuos y el precio cada vez más disparado, pero igual hoy estamos en una acabose con ese desorden en los diferentes servicios públicos. Entonces ahí empecé a preocuparme, a estudiar, a hacer diferentes cursos, a hacer diplomado en servicios públicos y Dios me permitió conocer este hermoso tema, ponerlo en práctica y desde esa época empecé a ayudarle a la gente, pero ya en el año 2004 creamos la Defensoría del Usuario con su razón social, escrita en Cámara de Comercio y registrada en la DIAN. Y desde ahí llevamos legalmente constituidos 20 años cumplidos, pero prestando el servicio 23 años. Por tal razón, ahí estarán representados los defensores de los servicios públicos en reconocimientos y distinciones reservado para mujeres y hombres con vocación de servicio y compromiso con las comunidades. No queremos ni funcionarios, ni mandatarios, ni gobernantes, ni servidores públicos, únicamente líderes y lideresas. A propósito de edil, mañana es 17 de noviembre, mañana hay elecciones complementarias y atípicas para los ediles en Colombia. ¿Qué comentario, qué opinión le merece? Yo pienso que, bueno, a buena hora se hace eso porque, por ejemplo, en la comuna 16 de Bucaramanga salió la mayoría de votación voto en blanco y entonces la ley determina que cuando sale el 50+1 de voto en blanco se debe hacer nuevas elecciones, pero algo muy importante, no pueden ser los mismos candidatos donde el voto en blanco ganó, tiene que haber nuevos candidatos. Y esa deberíamos aplicarla para todo. A veces la gente dice,
bueno, esos candidatos no me interesan, no son atractivos, no han hecho nada por la ciudad, pero van y votan por algunos de ellos y el voto en blanco no llega a nada. En esta vez, el voto en blanco en Bucaramanga y en Florida, y creo que en Piedecuesta también, ganaron algunas comunas el voto en blanco, entonces mañana hay esas elecciones y yo sí me dirijo a esas personas que mañana van a elegir los ediles. Yo creo que cuando uno tiene la vocación de servicio, no tiene que representar a ningún grupo político, no tiene que tener padrino grupo político, porque después ellos no van a hacer nada por la comunidad. El edil o el ciudadano que quiere y tiene vocación de servicio, lo ha demostrado antes de. Uno no necesita ser elegido para servir. Sin embargo, cuando es elegido y presta un servicio a la comunidad le retribuye, inclusive en otras comunas. El ejemplo que yo tengo es que fui elegido 7 veces edil de 2 comunas diferentes, 5 veces en la 9 y 2 veces en la 8. En la 9 porque vivía en el barrio Antonia Santo Sur y ahí salí 5 veces elegido. Me especialicé en servicios públicos, le ayudé mucho a la gente y por eso fueron 5 campañas sin darle ni un peso a la gente, sin brindarle el almuerzo el día de las elecciones, solamente por la convicción que yo les decía, ustedes me eligen y me comprometen 4 años de su servicio en el tema que manejo, como es los servicios públicos domiciliarios. Entonces, aquí sí, si hay algún ciudadano que se inscribió y no ha hecho nada por la comunidad, tenga la plena seguridad que no va a hacer nada siendo elegido. Quien tiene la vocación de servicio desde cualquier punto, desde cualquier lugar, demuestra su compromiso con la comunidad. Y por eso fueron 7 veces edil y le doy gracias a Dios, porque a raíz de esa primera elección me preocupé y me interesé por los servicios públicos, aprendí, conocí, tengo la experiencia y ahora Dios me ha permitido ayudarle a mucha comunidad que en muchas ocasiones, en lugar de ir a ese mercado, tenía que pagar algunos servicios costosos. Y he visto cómo las empresas han tenido que devolverle dinero a los usuarios que le han cobrado mal las facturas. Es decir, buscando la equidad, buscando la justicia, buscando el equilibrio. Siempre en pos de eso, el defensor de los servicios públicos, don Henry Plata. 5 veces en una comuna y cambió de estrato y se fue y 2 veces en la otra comuna. En la otra comuna, exactamente. Inclusive me acuerdo que cuando llegué a la comuna 8 de ir al barrio Pablo VI, varios de los ediles de esa comuna, de la 8, me decían, mano, usted se quema porque usted aquí es nuevo. Entonces yo le decía, sí, de vivir aquí en la comuna 8 soy nuevo, sí, pero tengo gente que me conoce en Cordoncillos, en Pablo VI, en Juan 23, en el África, 20 de julio, gente que le he servido desde la Comuna 9 en los servicios públicos. Entonces yo, a diferencia de ustedes, sí puedo y tengo la capacidad de decirle a esa persona que le he colaborado, ayúdeme y vote por mí. Y no tengo que ni prometerle nada, ni decirle mentiras. Lo que yo le digo a la persona es lo que usted sabe que yo hago en los reclamos de servicios públicos, ese es mi compromiso y eso he cumplido hasta ahora. Creo yo que es de las personas que mayor conocimiento tiene acerca de los servicios públicos, de cómo defenderse, de cómo controlarlos, vigilarlos, hacer una reclamación por sencilla que sea. La oficina, que entiendo desde que se inició, está ubicada en el mismo sitio, por favor, dirección, contacto, porque sé que a esta hora, como en las 2 ocasiones anteriores, hay muchas familias, muchas personas, mucha gente hasta atribulada, hoy que se habla de depresión, de estrés, de angustia, por el recibo, porque no se logra controlar, porque no se sabe lo que yo digo. Si usted consumió el servicio, páguelo, pero si no es así, por favor, reclame, pero hágalo con conocimiento de causa. Listo, antes de dar la dirección quiero terminarlo de la Comuna 8 y es que cuando me presento la primera vez en la Comuna 8, saco la segunda mejor votación de la comuna. La segunda mejor votación. En cada comuna se eligen 7 y los 7 de mayor votación son los elegidos. En esa ocasión habían como unos 60, 70 candidatos. 70 siempre candidatos. Bastantico, ¿no? Siempre. Y gracias a Dios saco la segunda mejor votación. Y como le digo, ese día de las elecciones no
No es mi costumbre, no lo hago porque no creo que se debe hacer de comprar la conciencia de la gente. No les ofrecí ni un vaso de agua al que votó por mí. El que votó por mí sencillamente es porque me conocía y sabía qué hago y sabe qué iba a seguir haciendo. Ahora, tenemos una oficina de la Defensoría del Usuario de Servicios Públicos de Santander en la calle 35, número 1417, oficina 204, Centro Bucaramanga. Desde hace 23 años en ese edificio Bucana, frente a Bancolombia, tengo la oficina. He cambiado de piso, mas no de sitio. Primer año fue en el 5.º piso, luego en el 4.º piso fueron 5 años y el resto de tiempo, ya 17 años, en el piso 2. No hay ascensor, pero el piso 2 es de fácil acceso y los números de contacto es 315 81 68 028 o el 320 294 0440. Y cuando hablamos de gente atribulada, tengo el agrado de pasar el informe que una familia humilde, kilómetro 8 vía Río Negro, familia campesina, pagaba su servicio de luz de 70.000, 60.000, 50.000, entre 50 y 70 era normal y listo, ellos lo estaban pagando. De pronto cualquier mes, y estoy hablando del mes de mayo, la electricadora le cobra a esa persona 790.000 pesos de energía por un mes de consumo. La persona, Mónica, fue a un lado, fue a otro lado, fue a la empresa como unas 5 o 6 veces, no le solucionaban y a cambio de eso, bueno, pague este mes, ¿cuánto? 210.000. Y al otro mes, bueno, entonces pague este mes porque no hay solución, ¿cuánto? 190.000. Cualquier día alguien le habló de Henry Plata, el defensor del usuario, me buscaron, fueron allá, yo le vine, no se preocupe, puede venir pasado mañana, fue un lunes, el miércoles viene y ya le tengo la factura. ¿Pero por cuánto? ¿Por 200? Me dijo otra vez, le dije no, voy a pedir la factura promedio antes del problema. Así fue, el miércoles fueron y le tuve la factura por 91.000 pesos. De los 50, 60, 70 que pagaba, 90.000 estaban contentos, pero seguía los 790.000 de mayo ahí acumulados. Afortunadamente y gracias a Dios presenté la petición, el recurso de reposición y la apelación y ya en la apelación la empresa reconoce el error y dice efectivamente en el mes de mayo se incrementó el consumo, pero como no supimos ni se hizo la investigación que usted pidió, entonces decidimos retirarla y cobrarle por el mes de mayo 73.000 pesos. Cuando yo llamé a Mónica y le dije, ya nos llegó respuesta, digo, ¿me toca pagar todo? Le dije, no, venga a la oficina, lleva la respuesta y lleva la factura. La factura le salió por los 72.000 pesos, le retiraron el cobro y ella decía, no lo puedo creer, porque yo fui a la electricadora de Santander como en 4 o 5 ocasiones y la única respuesta era le toca pagar, financie o pague de contado o pague financiado. Gracias a Dios pagó de los 790 y pico mil de pesos, 72.000 pesos. Se hizo justicia. Don Henry Plata, esto se me asemeja a mí, usted que es un hombre recorrido también, a que el momento en que a alguien le sucede un embargo y llegan a decomisarle o a retenerle, uno entra como en cólera, en depresión, en angustia. Igual pasa con los servicios públicos. Yo he visto muchos amigos atribulados, angustiados, preocupados porque el cobro de pronto fue excesivo, como el caso de Mónica que usted nos comenta, de 70 a 700, pues imagínese quién no va a entrar en shock, eso le da un infarto a cualquiera. ¿Qué sugiere usted, don Henry Plata? Amén de que yo siempre digo, si usted tiene un problema de salud, vaya donde el médico. Si tiene un problema, por ejemplo, en algún tema de derecho, pues busque un abogado. Pues amén, ahí está la oficina. Pero, ¿qué debe hacer esa persona que se encuentra, digamos, insatisfecha, que cree que no están siendo justos, equitativos, que hay errores en el cobro de algún servicio público? Lo primero que la persona debe hacer es buscar la asesoría correspondiente y aquí le quiero
aconsejar a la persona que en ningún momento vaya a financiar la deuda. Porque cuando usted va y financia la deuda, está de acuerdo. Acepta. Acepta y después no hay nada que hacer. Y aunque uno después haga reclamo, la empresa dice, pero aquí vino voluntariamente, pero que es el que utilizó el servicio y financió. Tengo otro caso muy puntual también que ayer llegó la respuesta y ya el usuario conoció el beneficio. Hugo Lino Niño. Él tiene un servicio provisional de energía porque él tiene una venta de comida rápidas y entonces sacó el servicio provisional para no estar haciendo fraude y para no estar colgado y pagaba en su momento, antes de que le ponían el medidor, 30.000, 20.000 pesos. Hace como unos 5 años la empresa decidió que le seguía dejando el provisional pero con medidor y él lo mandó a instalar. Él, por cuestión de enfermedad, duró como un año que no sacó el negocio y obviamente la factura, cero la factura, pero de manera extraña. Hace 3 meses la Electrificadora de Santander le cobra o le quería cobrar al hombre 1.700 kilovatios inexistentes y el valor de 1.977.000 pesos. Como el hombre me conocía desde hace varios tiempos, entonces me llama y me dice, oye, don Henry, ¿qué hacemos? Yo no estoy en el negocio porque estaba enfermo. Más de 10 meses me llega el cero porque no hay consumo y en este mes me llega por 1.977.000 pesos. Un pare para una pregunta, porque es que aquí estamos dictando una cátedra, ilustrando, informando y comunicando. ¿Qué debió haber hecho Lino? Ahí en ese caso, informar, no voy a utilizar, para evitarse lo que le pasó, pudo haber hecho eso o contrariamente. Sí, no, él no hizo eso. Cuando le llega ese cobro, entonces obviamente se va para la empresa y allá la única solución, le dicen, señor, si quiere le financiamos a 12 meses o 24 meses, como usted quiera, o pague contado. Entonces él dijo, no, voy a hablar con un amigo que él sabe este tema, a ver qué pasa. Entonces allá el funcionario le dijo, pues puede hablar con el Papa, pero aquí usted paga o paga. Paga porque paga. Entonces se fue a la oficina, no queda lejos, como unas 6, 7 cuadras de la Electrificadora de Santander a mi oficina, fue y me buscó y me contó. Yo le dije, ¿usted financió? Y dijo, no, pues yo primero vine a preguntarle, no necesita financiar. Fírmeme aquí este documento donde usted me autoriza a reclamar a su nombre. Le dije, y yo creo que en unos 2 meses le puedo estar dando una buena noticia para que gaste la ancheta, le dije yo así. Ancheta navideña, de las cuales don Henry Plata, intuiría yo, tendrá dentro de su listado a un tal David Lizarazo Castillo, tiene la palabra. Exacto, y entonces me firmó y me dijo, no financian a Lenoño, le dijo, olvídese de eso, esperemos que le llega la otra factura y ya hemos empezado a reclamar. Le llegaron 2 facturas más con la cuenta, pero nos llegó el lunes de esta semana la respuesta de la empresa donde dice que yo ya había presentado derecho a petición, recurso de apelación, en el derecho de petición, no, que se la gastó y que toca pagar, Entonces, me llega la respuesta el lunes en físico y al correo, donde dice que efectivamente, como no tienen el fundamento legal de dónde se consumió, la empresa no hizo la revisión previa, la empresa no encontró los factores para que se hubiera gastado toda esa energía, entonces la empresa decide retirarla, la cuenta, el valor de 1.977.000 y que en su lugar debería pagar la suma de 19.000 pesos. Entonces me dijo Hugo, ¿qué hago? Ahora sí los pago, le 19.000 pesos, sí, pero 1.977.000 no necesito ir a hablar con el Papa, habló solo con el defensor y gracias a Dios nuevamente se hace justicia, pero porque se reclama a tiempo, primero, 2, porque no se va a financiar y 3, porque va directamente a la persona que sabe y que conoce. Si él de pronto hubiera ido al boticario, a la droguería, allá no le resuelven, porque ya saben de remedios, de cómo quitar la fiebre, cómo quitar si está malo el estómago, pero servicios públicos, creo que en Bucaramanga una oficina que esté dedicada a eso, solo hay una. Y en Colombia podríamos decir que hay 2 o 3 oficinas dedicadas a atender el servicio público. Como estamos en un ejercicio
ilustrativo, didáctico, entiendo, ¿no?, que en estos días la empresa electrificadora que prestaba un servicio del cual para corte se podían acumular 2 meses, ahora el ejercicio es, si la cuenta es mayor de 200.000 pesos, solo un mes y viene la suspensión. El agua, 2 meses en Bucaramanga, el gas un solo mes, y pues las empresas del servicio de internet, de televisión, cada una tiene su propia, pero en su gran mayoría es un solo mes. Bueno, qué bueno que tocó ese tema, porque aquí sí yo discuto con la Electrificadora Santander y no le acepto el abuso de la posición dominante de Gasoriente. Porque es que la ley de servicios públicos, el Estatuto de Servicios Públicos, que es la ley 142 del 94, no ha sido cambiada, no ha sido reformada y hoy sigue vigente. Ley 142 de 1994, que establece en sus artículos 130 y 140 que es deber de la empresa al segundo mes que no se pague el servicio, suspenderlo. Y al tercer mes que continúe con el servicio sin pagarlo, lo debe suspender drásticamente. O sea, retirar prácticamente. Exacto, pero de manera arbitraria e ilegal, Gasoriente ya hace varios tiempo nos viene metiendo ese gol, suspendiéndole a la gente sin atrasos, y es ahí donde la empresa gana mucho más suspendiendo, porque le quita 66.500 pesos por una suspensión, cuando muchas veces la deuda son 5.000, 12.000, 10.000, 15.000 pesos. Ahora, la Electrificadora Santander, que presta un buen servicio, eso no lo discuto, y no es aceptable que alguien por no pagar diga, no, es que hay un mal servicio. No, la Electrificadora Santander presta un buen servicio, igual que lo presta Gasoriente, un buen servicio, pero cambió el contrato de condiciones uniformes de la Electrificadora Santander y lo ha mantenido callado, guardado, eso no lo informa. No se debía socializar, claro. No se debía someter a una aprobación, o sea, el usuario es únicamente el Paganini, pero no lo tienen en cuenta para nada. Desafortunadamente, la Electrificadora Santander cambia en junio del 2024 el contrato de condiciones y mete esa cláusula que sin atrasos se va a suspender el servicio, sea comercial o residencial, el que sea. Pero ¿qué pasa? La ley de servicios públicos no se ha cambiado. Inclusive yo tuve una reunión hace 15 días con el gerente de la Electrificadora y yo le hice saber eso. El descontento que teníamos los que ya conocíamos ese contrato, pero también la molestia que había porque la empresa no lo ha socializado, no lo ha impreso para entregarlo al usuario y más grave aún, ese contrato no tiene el concepto de legalidad que debe tener todo contrato de servicios públicos y que en este caso lo expide la CRED. Cuando un contrato cumple con todos los requisitos de ley, sencillamente la empresa le envía ese contrato a la CRED, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ellos lo revisan, si está todo acorde a la ley, le dan el concepto favorable. Si hay algo que no está, te le dicen cambie esos artículos que no son legales y después lo revisamos de nuevo. La acueducto sí tiene el concepto de legalidad, lo tiene y cuando el usuario lo pide, lo entrega y cuando el usuario pide el contrato de condiciones, entrega el librito, las dos cosas, librito del contrato de condiciones y el concepto de legalidad. Pero Gasoriente, hago esta denuncia pública, y la Electrificadora Santander no tienen impreso el contrato de condiciones uniformes y no tienen el concepto de legalidad. Y entonces cuando un ciudadano como David Lizarazo le dice, señor Electrificadora Santander o señor Gasoriente, solicito copia escrita del contrato de condiciones uniformes y el concepto de legalidad, entonces Gasoriente olímpicamente la respuesta es, dentro de la página de la empresa y ahí está el contrato y léalo. Y dentro de la página de la CRED y allá ellos le dan el concepto. Eso es falso. La empresa debe tener el concepto de legalidad,
debe tener el contrato impreso, y el artículo 131 de la ley 142 del 94, que es la ley que nos rige en servicios públicos, dice lo siguiente, que las empresas de servicios públicos tienen la obligación de tener copias escritas del contrato de condiciones uniformes y entregarlo de manera gratuita a todo aquel que lo solicite. Pues sencillamente, como las empresas no han querido cumplir eso, hablando de Eléctrica ahora y hablando de Gas Oriente, pues sencillamente cuando uno pide eso en una petición y no lo entregan, es una respuesta incompleta. Pues estamos oficiando a la Superintendencia de Servicios Públicos para que sancione a la empresa por dar respuesta incompleta. Y la Superintendencia de Servicios Públicos, muy bien, un saludo a la bandera, no hoy, ayer, antier y durante toda su existencia, no ha demostrado en ninguna etapa la Superintendencia estar del lado, defendiendo la equidad, la justicia y a ese pobre usuario que ha venido siendo maltratado. Vamos al corte y regresamos para el segundo tiempo, porque ayer perdimos con Uruguay 3-2 en el segundo tiempo. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Pues vea usted en el mundo los servicios públicos, en qué sitio, en qué lugar no se puede hablar del agua, de la luz, del gas, del internet, de la telefonía y los contratos que usted tiene que suscribir en la telefonía celular, etcétera, 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 etcétera. Un tema largo y re largo, pero es que no sé si usted, don Henry, no me entendió lo de don Lino. Don Lino tenía su punto de luz porque quiso ser legal para pagar su derecho y no colgarse o no hurtar este servicio o no robárselo porque tenía su negocito de comida rápida. Pero mi pregunta es, entonces es don David Lizarazo Castillo el que está pagando el punto, de pronto por alguna razón voy a irme, voy a viajar, voy a estar fuera de la ciudad un año. ¿Usted qué me aconseja? ¿No sería bueno, saludable, que yo lleve la carta, que vaya a la empresa y diga, ya no necesito este punto para evitar sorpresas como la que le pasó a don Lino? ¿Qué debo hacer en un caso de esos para evitarle? Porque yo tengo, por ejemplo, conocimiento de un amigo que tuvo un colegio, Jardín Infantil Acerrina Serrán. Resulta que un día cualquiera cerró y creyó que era un negocio de bolsillo personal, no informó allá en la Secretaría de Educación y todos los años, por supuesto, le están facturando los derechos y obligaciones. Exacto. Y no solo sucede con eso, sucede también con la industria de comercio. Cuando Saico y Asimpro, cuando se cierra un negocio, se debe informar y se debe retirar la matrícula. En este caso, en el caso de Lino, él debió informar a la empresa porque él sí piensa y está con su negocio y entonces no necesitaba retirar matrícula, lo que necesitaba era informar que durante 6 meses, por ejemplo, no iba a utilizar el servicio y punto, no entregarlo. Él pues no lo hizo y por eso sucedió esto, sin embargo se le solucionó el caso. Pero esto me hace acordar del atropello que viene cometiendo Movistar. A ver, señor. Con los usuarios que tenían línea de Telebucaramanga, la línea fija, la antigua, que en su momento era muy difícil obtener una línea fija. Estoy hablando por allá por el año 95, 93, 94. Era casi imposible y le tocaba a los usuarios pegársele a un político para que le llevara acá la línea o pagarle a un tramitador. En su momento, estoy hablando del año 94, 200.000 pesos, que esa era plata,
Señor Plata, para que le entregaran una línea. acá en Piedecuesta, hace, creería yo, unos 35, 40 años, una línea telefónica, ¡ojo!, antes de lo que fue la entrega masiva, que incluso se cobró el impuesto al subsuelo. Imagínese usted, ilegal, anticonstitucional, arbitrario, o sea, un atraco a mano armada. ¡Ojo, Piedecuesta! Y en esa época, don Henry Plata, una línea telefónica llegaba a costar, llegaba a valer aquí hasta 2 millones de pesos. Hoy trasladado sería como decir que una línea telefónica de estos de telefonía fija valdría 20 o 30 millones de pesos. Continúa. Exacto. ¿Y qué sucede con Movistar? Movistar compra a Telebucaramanga y queda 100% dueña de Movistar, porque recordemos que en su momento Telebucaramanga era del municipio. Empresas públicas. Empresas públicas, luego después se crea Telebucaramanga para independizarse del municipio, pero el municipio seguía siendo dueño. Sin embargo, Movistar inicialmente compra el 58% de las acciones y hace ya como unos 3 años compró el 100% de eso. Pero aquí viene el atraco a los ciudadanos. Movistar paulatinamente viene quitándole el servicio a esas líneas. Y entonces como ciudadano y como defensor nos preguntamos. O sea, ya no se usa, ya no es necesario, ya no… No, se la quita el servicio con unos argumentos falacios y mentirosos. Falacios y mentirosos porque en algunos casos dice su línea telefónica número tal, que era 643 o que empezaban por 6. 6455-988. Entonces ya no va a tener servicio a partir del mes, un ejemplo, de diciembre. Entonces el ciudadano va y reclama, ¿cómo así? Si esa línea era de mi papá y la tuvo desde hace 40 años y nos costó un mundo de plata y nos costó pagarle el favor a un político y nos costó pagarle a un tramitador 200.000 pesos para que hoy me digan que no. Entonces salen con unos cuentos mentirosos diciendo, no, es que no hay la capacidad para que poderle mantener el servicio. Porque hay muy poquitos usuarios. En parte sí, pero lo que ellos quieren acabar es esas líneas que se entregaban sin internet y sin televisión, era solo la línea, para venderle a usted el paquete. Porque entonces le dicen, esa línea no sirve. Pero le vendo televisión. Pero para que usted no se quede sin línea, entonces le vendemos el paquete familiar y usted antes pagaba 14.000, 15.000, 20.000 pesos, que pagó el año pasado, ahora entonces nos paga 90.000 pesos. Con internet, un nuevo número telefónico y la televisión. Y entonces como ciudadano yo me pregunto, ¿por qué cuando Movistar fue a comprar el 100% de Telebucaramanga no advirtió a los ciudadanos que en 3 o 4 años no solo le quitan la línea telefónica, sino que se la roban? Porque ese ciudadano pagó un dinero por el derecho a la línea, por la matrícula de la línea. Ese ciudadano en 15, 20, 30 años atrás pagó una plata para tener derecho a la línea. Hoy Movistar le quita el servicio y chao. Y yo entonces le hice ya una petición y le dije que entonces que indemnizara al usuario, porque él había pagado un dinero, él tenía la prueba que hace 35 años que todo el tiempo tuvo servicio, pero que ahora no tiene servicio porque solo en línea, pero si compra el paquete, entonces le dan otro número de línea y ahí sí se puede prestar el servicio. Ojo, señores, eso es ilegal, porque la empresa, si no puede prestar el servicio con esa línea, entonces déme el servicio con la otra línea, pero no me obligue a comprar paquetes. Solamente dígame, señor usuario, con ese número no le puedo prestar el servicio, pero como es su línea de hace muchos años, se la presto ahora con el tal número. Y ese sería lo legal. Entonces, ciudadanos, no se dejen quitar, no se dejen robar la línea, que mucho nos costó y que la empresa tiene la obligación de prestar el servicio. Ahora, tiene muchas líneas todavía en servicio, de esas antiguas, pero lo que la empresa quiere es paulatinamente quitar esos números, desmantelar con mentiras, diciendo que es que se roban el cable,
con mentiras diciendo que no se puede prestar el servicio, y entonces como la persona se va a ver obligada a tener una línea fija en su casa, entonces ahí sí le ofrece el paquetico, y yo llamo a eso paquete chileno. No nos dejemos robar, porque esa línea es nuestra, la pagamos, no fue regalada. ¿Y por qué ahora nos la quitan de la noche a la mañana? Argumentando que no se puede prestar el servicio, lo cual no es cierto. Argumentando en un usuario que se habían robado los cables, y mentiras. En ese barrio La Concordia no se habían robado ningún cable, y el 90% de las viviendas tiene todavía esas líneas. Y a ese ciudadano le dicen que no se puede prestar el servicio, pero al resto le presta el servicio. Entonces, ¿a qué jugamos? No se dejen robar esas líneas antiguas, porque nos costó plata y es nuestra. Y como es nuestra, la empresa tiene la obligación. Cuando compró Movistar a Telebucaramanga, sabía lo que estaba comprando. No eran inexpertos, no en juego de niños. Entonces, que nos responda. Bueno, estamos hoy con un invitado que es un general de 5 soles, don Henry Plata. Toda una lucha de hace más de 20 años, incluso va a ser este año pues reconocido a nivel departamental por esa lucha, por esos buenos oficios, por esa solidaridad que ha tenido con muchos de los usuarios. Yo sí de verdad le quiero agradecer, porque es que he visto la tragedia de un padre de familia que a veces deja hasta de comer por pagar un servicio, y lo que yo siempre digo, en casa, si se utilizó el servicio, si se consumió, se botó, se dilapidó el agua, la luz, se deja el cargador allá que consume, se deja el televisor prendido, el ventilador, el aire acondicionado, y después entonces nos delicamos, nos molestamos a decir que no, que es que nos están robando y nos están cobrando más, cuando nosotros no tenemos ninguna cultura del ahorro, pues vaya y venga. Entonces, la situación hoy, gracias a Dios, a que vino don Henry Plata, el defensor de los servicios públicos, que nos está aclarando. Un mensaje, don Henry, por favor, aquí en esta camarita, para todos, el padre de familia, el usuario, el hijo, todo eso, frente a los servicios públicos, porque me ha gustado, usted ha sido muy equitativo. Lo que yo siempre digo, no es llegar allá, bueno, si hay ahí el aparatico que va marcando y el aparatico que va consumiendo y el aparatico que va demostrando cuánto está consumiendo allá en el agua, aquí en el gas, y usted ni siquiera toma nunca, ¿sí? Y llega a decir que lo están robando y no demuestra nada. Yo con eso no estoy de acuerdo. Pero lo que yo siempre he dicho es que lamentable e infortunadamente la Superintendencia de Servicios Públicos se nos ha convertido en una institución de pura burocracia, puros doctores y doctoras y altos funcionarios que devengan gracias al usuario jugosos ingresos, pero no le colaboran en verdad al usuario, don Henry. Sí, importante, todo ciudadano tiene derecho a reclamar, y mi eslogan es vale la pena reclamar. Entonces puede tomar apuntes nuevamente del teléfono. Le damos la asesoría gratuita por teléfono, no tiene que desplazarse allá, y si quiere ir allá y llevar los documentos, igualmente le recibimos, le decimos qué hacer. Le repito de nuevo los teléfonos: 315-81-68028 o el 320-294-0440. Pero algo importante, los señores que son dueños de hoteles, apartahoteles y centros de recreación no deben pagar la contribución. Hay un decreto de ley que desde el año 2020 ellos deben ser exonerados, y en la ocasión anterior mostramos cómo a varios hoteles le devolvieron 7, 15, 20, 19 millones de pesos de la contribución. Entonces vale la pena reclamar sobre eso. Pero algo también importante, a las panaderías y a las que venden quesos, a las queseras, ellos tienen derecho a a que se les retire el cobro de contribución. Todo lo que transforma la materia prima, por ejemplo, una mueblería que coge la madera y la transforma en muebles,
pero le cobran contribución, tiene derecho a que se le exonere de esa contribución. Pero también quiero, antes de terminar el programa, hablar de un tema que todos escuchamos en televisión, lo vemos, pero nadie dice nada. Y es la recocha, le llamo yo así, que tiene Nutergas, que tiene el gobierno y que tienen las comisiones de regulación. Y don David, usted habrá escuchado que dicen, para el año 2025 habrá racionamiento de gas. Dice Nutergas, que es la empresa que opera el servicio de gas en Colombia. Pero, curiosamente, sale la Comisión de Regulación de Energía y Gas y dice, no, para el año 2025 no hay ese problema, de pronto lo hay para el 26. Pero sale el gobierno nacional diciendo, a través de Ecopetrol, como lo dijeron ayer el presidente de Ecopetrol, no hay problema, está asegurada el consumo de gas para el año 2025 y 2026. Pero en todo ese jueguito de palabras de diferentes entidades, lo único que hacen es primero colocar una bola de nieve para que crezca y en su momento oportuno llega la empresa de Gas Oriente o de gas en el país, como nos lo hizo a partir de marzo, que estando el metro de gas en 1.650 en marzo, en abril nos lo cobró a 2.796, con un argumento bien insulso que no lo probaron, como es que no, es que como se terminó el contrato con la empresa que nos daba, que era Ecopetrol, el gas, que nos administraba el gas, entonces nos tocó conseguir proveedores y el que nos transporta nos cobra muy caro. Entonces en este juego el gobierno de la comisión y de Nutergas va a hacer, y no quiero ser ave mal agüero, que en el año entrante, que hoy tenemos el metro de gas a 2.650, hablando una cifra demasiado elevada, demasiado costosa, nos va a pasar lo mismo que la gasolina, que somos productores, que tenemos Ecopetrol, pero pagamos la gasolina más cara de Sudamérica. Y con el gas no va a suceder lo mismo con ese cuento del gobierno, de Ecopetrol, de Nutergas, que sí, que no. Acuerden que hace 15 días dijeron que iba a haber 5 días de racionamiento. 2 días dijeron todas las entidades eso. Y ya luego después Ecopetrol dijo, no, ya no hay racionamiento. Entonces yo sí pienso que aquí a los padres de la patria, y estoy hablando de los senadores que elegimos y representantes de la Cámara, le ha faltado pantalones para sentar a las empresas prestadoras de servicios públicos y que cumplan la ley. En 2 ocasiones ha habido que se ha aprobado no cobrar la suspensión al estrato 1 y 2. Sin embargo, en el gobierno de Duque, él no quiso firmar y quedamos así y entonces sigan cobrando eso. Precio del gas. Están jugando con esos cuenticos cada 8 días, cada 15 días con cosas diferentes, contradiciéndose entre ellos. Recordemos que dicen que trae gas de Venezuela, pero aquí el gobierno central no quiere dar nuevas licencias para seguir explotando el gas y afortunadamente la Corte Constitucional en días pasados decretó que esa suspensión de una licencia de un pozo de gas que la habían retirado el gobierno de manera arbitraria, le ordenó que continuara. Entonces ya el gobierno dice, bueno, o Ecopetrol, funcionando esa nueva que se había suspendido, pues tenemos gas durante 2 años más. Pero si cada uno hiciera lo que tiene que hacer y el gobierno cumpliera con su función y permitiera que se haga lo que toda la vida se ha hecho, es dar la licencia para que sigan funcionando, esos pozos tendríamos gas no solamente para el consumo interno nacional, sino que en determinado momento, como sucedió con la energía, que se le mandó a Ecuador mucha energía y que yo contradecía eso porque decía, ¿cómo así? Colombia le da energía al 60% de la que necesita Ecuador y en Colombia nos están diciendo ahorita que va a haber racionamiento de energía. O sea, yo tengo el mercado en mi casa y entonces dejo aguantando a mis hijos hambre por dárselo a un extraño. Eso están haciendo con la energía, vendiéndola a Ecuador
y nosotros íbamos a entrar al racionamiento. Con el gas va a suceder lo mismo. Entonces, ojo ciudadanos, estemos atentos y por favor pedirle a los padres de la patria que ustedes fueron elegidos para representar al pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero yo pregunto, ¿dónde están ellos? ¿Qué han hecho? Y me refiero solo a una cosa, con todas esas catástrofes que ha habido con el invierno, no he visto el primer senador o representante de la Cámara que diga, oiga, de mi sueldo voy a comprar 200, 300 mercados y lo voy a donar a mi pueblo. No lo he visto. Ah, pero en elecciones sí, en 2 años van a ir a pedir los votos. Y entonces en este momento que regiones como el Chocó, como San Vicente y otros lugares que perdieron todo, que perdieron sus cosas por la catástrofe de las avalanchas de agua, ¿dónde están esos representantes de la Cámara de Senadores que de allá le dieron los votos? ¿Por qué ellos no se hacen sentir? ¿Por qué no dicen, miren, aquí hay 1000 mercados de mi cuenta para mi pueblo? Como no son elecciones, no lo hacen. Pero si las elecciones fueran en febrero o marzo, le apuesto que hoy no cabría una lista de esos senadores representantes de la Cámara mandando mercados. ¿O me equivoco con David? De ninguna manera. Pienso y respeto su opinión y estoy de acuerdo al 100%. Yo no he visto por ningún lado, a lo mejor he estado distante de las redes sociales. Lo que sí vi fue en su momento, porque ya venía la época electoral, es que se regalaba una libra de sal y se hacía un cortometraje, un video y se mostraba como gran cosa. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme, concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Hoy nos ha acompañado don Henry Plata, defensor de los servicios públicos. Hemos hablado del gas, de la luz, del servicio de internet, del servicio de telefonía, hemos hablado del servicio de gas, etcétera, etcétera. Al igual que la pregunta que formuló don Henry, a mí me gustaría saber qué ha hecho durante su existencia con los cientos de miles de millones de pesos que se ha sufragado por parte del usuario en defensa del mismo, la institución, el ente que fue creado para eso y que hoy lamentablemente parece ser una pirámide de burocracia.